Bueno, ya estamos de regreso y si hay algo que pudimos constatar durante el 2019, sobre todo acá con el equipo de CNN Magazine, es que si hubo una disciplina que se adelantó y que estuvo siempre con la temática respecto a lo que está hoy en las calles, en la demanda, es precisamente el teatro. Vamos a estar repasando qué fue lo mejor de este 2019 en teatro. Y repartirnos las ganancias en partes iguales. El 2019 no fue un año cualquiera para Chile. El estallido social en el país impulsó cambios profundos en nuestra sociedad y el teatro no fue la excepción. ¡Hay que atraparlo vivo! Casa de Muñecas, La apariencia de la burguesía y Tragicomedia del Ande fueron algunas de las obras que destacaron entre lo mejor que se pudo ver en las tablas el 2019. Soy yo, la oscuridad soy yo. Pero como cada inicio de año, enero nos trae una cartelera repleta de imperdibles, gracias a Santiago Amil. De esto y mucho más conversaremos hoy en CNN Magazine. Bueno, estamos obviamente con Claudia Palominos. Ella ya la conocemos por acá. Hola, para poder analizar un poco lo que ha pasado en este ya pasado 2019, para ser más preciso, claro. Sí, y parece que hubiese pasado una década. Claro, fueron como 10 años en uno, pero bueno. Y yo me imagino que tú coincides, porque si uno hace un análisis, muchos de los obras más connotadas, más destacadas, de alguna u otra manera siempre estuvieron abordando estos temas, ¿no? Los temas que están en el estallido social, las demandas, las inequidades, algunas adaptando clásicos, otras haciendo una propuesta tal vez innovadora, interesante, de cómo también reflexionar estos temas. Sí, no deja de ser curioso que cuando ocurrió el estallido, la clase política sobre todo se haya manifestado tan sorprendida, porque da cuenta que al parecer su consumo cultural es bastante precario, porque por lo menos en el mundo de las artes escénicas, de la literatura, toda esta pulsión era muy evidente durante mucho tiempo. Siempre se estuvo, sobre todo en el teatro, que el teatro es eminentemente político, siempre se estuvo dando cuenta de todas estas injusticias, de toda esta necesidad, sobre todo de este aburrimiento en realidad, con respecto a que las cosas seguían igual y que no había ningún cambio y de la injusticia en el fondo, de la dignidad, como se ha vuelto la palabra consigna en el fondo. Claro, Clau, y en esta selección que tú hiciste, haces un repaso como pre-estallido, las obras que se reponen, muchas que tuvieron que ser postergadas, y ahí quedémonos un poco con aquellos estrenos que son antes del estallido social y que tú quisiste destacar. Sí, o sea, definitivamente como Chile mismo se diferencia entre pre-estallido y post-estallido, la actividad teatral anterior al estallido social estuvo bastante llena de remontajes, obras que habían tenido su paso anteriormente y que ahora volvían, y siento que también eso es muy relevante destacar porque son trabajos comprobados. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual, que tuvo temporada el 2018 en Matucana 100 y tuvo su remontaje en el Teatro Camilo Enríquez durante este año, pero tomando en consideración todas las críticas, todos los comentarios que habían tenido en su primera temporada. Entonces presentaron un remontaje mucho más sólido, con brillantes actuaciones. Ese texto de Carla Zúñiga, que siempre es una brillante dramaturga, está dirigido por Manuel Morgado. Hay una puesta en escena muy interesante que también vamos a poder ver ahora en el Festival de Quilicura gratuitamente durante el verano. Hubo varios remontajes. Estuvo, por ejemplo, el regreso de La secreta obscenidad de cada día, después de 30 años, con Marco Antonio de la Parra, con el elenco original, que fue precisamente la obra más vista del Teatro de la Finisterre. Miles de personas asistieron y claro, también tú ahí ya empezabas a notar cómo este texto, estrenado en plena dictadura durante los 80, se volvía tan vigente. Entonces había, digamos, un ruido ahí con respecto a eso. Estuvo los 15 años de la familia teatro en Teatro Mori, que se consolidaron este año, realizaron una gira a España, acaban de publicar el texto Painecur en Londres, y durante este año van a estar estrenando también en una coproducción con el Teatro Finisterre Mauro, que es una obra que habla como de todo este tema del agua y la corrupción que existe en ese sentido. Es una compañía que ha trabajado mucho también en el teatro político. Ahí que vemos, estamos con Casa Muñecas, ¿no? Casa Muñecas, pero sí. Casa Muñecas es de este año. Ellos son uno de los
podríamos decir, damnificados del estallido, porque era un estreno muy esperado que estaba para principios de noviembre, y producto de la crisis social, la compañía tomó la decisión de esperar un poco y finalmente terminó concentrando su temporada en 2 fines de semana con 2 funciones diarias, alcanzaron a completar 6 o 9, no recuerdo, pero es realmente un trabajo brillante. Yo siento que ellos quizás no alcanzaron a mostrar demasiado. Lo bueno es que vuelven ahora en Santiago Off, así que la gente no se lo puede perder. Es la versión, en realidad es una reescritura de Casa Muñecas de Ibsen, a cargo de Juan Pablo Troncoso, que está realmente brillante, porque es una Nora Helmer muy chilena, es una Nora Helmer muy actual, que además cobra otro sentido de acuerdo a la contingencia, donde nos damos cuenta que tanto Nora abandona en el fondo un sistema en realidad. Y es una puesta en escena maravillosa. El colectivo zoológico trabaja mucho el tema audiovisual, ellos le llaman performance fílmica a su lenguaje. Está dirigida por la Lorén, que es la directora de la compañía, y bueno, como te digo, es una reescritura del clásico de Ibsen, que está a cargo de Juan Pablo Troncoso. Brillante trabajo del colectivo zoológico, muy elogiado, y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de verlo nuevamente, y que en marzo vuelve a Matucana 100. Matucana 100 fue uno de los espacios que también reaccionó frente al tema del estallido, porque bueno, al principio los teatros cerraron, muchas compañías tomaron la decisión de suspender sus funciones o postergar sus estrenos. Los actores son agentes políticos y sociales muy relevantes. Algunos decidieron mantener resistiendo desde el escenario. Me parece que todas son opciones válidas, pero claro, hubo un tema con el público. Al principio el teatro se cerró, hubo toque de queda, después claramente no habían opciones de presentar obras a las 9 de la noche, entonces empezaron a ver otras formas de captar público, y eso tuvo que ver con cambios de horario, que me parece que es súper interesante porque se atrajo nuevos públicos, y también con sistemas como el que hizo el Matucana 100, que es paga lo que puedes, que se establecía en el fondo una regulación, una autorregulación. Si tú puedes pagar es interesante esas señales que se quisieron dar de pagos que fueran a partir de la capacidad que cada persona tenía. Por supuesto. Porque otra cosa que ha estado presente, y ya vamos a hablar de esta obra de Luis Barrales, de la dramaturgia, es que finalmente también la propia escena, y ahí me acuerdo yo de una entrevista a Alfredo Castro, hablaba de cómo tanto los contenidos como el rol de los actores en algunos casos también se había elitizado, se había desconectado con lo que pasaba en Chile, y sobre todo con los sectores más populares. Y además otra cosa que uno ha podido constatar es precisamente cómo el acceso a la cultura también en nuestro país es una demostración de las brechas, de las diferencias, de las desigualdades. Imagino que también eso está presente hoy en esa reflexión que hace el mundo del teatro, de hacerlo más accesible, de también tener temáticas mucho más conectadas, que lo han tenido de alguna manera, lo que estábamos hablando primeramente, pero tal vez volver a eso, volver mucho más, a la ¿no? esencia. Yo creo que fue un tirón de orejas bien importante para el mundo local de las artes escénicas, para el mundo como institucional me refiero, porque en el fondo siempre estas trincheras, estos espacios, itinerancias, teatro callejero, festivales, en fin, siempre han existido, y teatro político, y qué sé yo, pero de pronto la institución estaba como un poco alejada, y como tú bien dices, manteniendo como esta elitización del consumo cultural, y agrandando las brechas en vez de acercarlas. Entonces creo que este estallido sirvió también para un tirón de oreja, y siento que hubo espacios que reaccionaron muy bien, como precisamente Matucana, generando este sistema paga lo que puedes, que en el fondo podías pagar 3.000, 2.000, 1.000, o incluso si no tenías, podías acercarte a la boletería y decir, yo quiero mi entrada. Y que eso también genera, porque es criterio también. La gente que consume artes escénicas no es gente que vaya a querer, no sé, ir por ir. Sí, entonces, pero también era interesante lógico esa reflexión respecto a los pagos, porque mucha gente cuando dice, no, pero el teatro es caro, perdón, pero cuando se da una superproducción al cine y se paga por la entrada y por la alimentación, se pagan en promedio más de 10.000 pesos, entonces aquí de repente se espantan algunos o cuestionan esos costos, pero no se sabe todo, o más bien, no se asume todo lo que se financia a partir de esa entrada. Tiene que ver con el consumo, yo creo también, porque nuestra cultura está bastante acostumbrada a consumir, por ejemplo, cine. Entonces no le tienes miedo a pagar 10.000 pesos en una entrada, 5.000 en el popcorn, otros 5 en la bebida y qué sé yo, y llevar el familión y terminar gastándose, no sé, más de 50.000 pesos. Y nadie se sorprende con eso. Pero sin embargo el teatro es caro, se siente caro. Y la verdad es que no es así. Entonces estuvo súper bueno también visibilizarlo de esta manera, y también el trabajo que han hecho los actores, yo creo, y ciertos espacios, como hizo el Teatro del Puente, sirviendo como centro de primeros auxilios. También cambios en cartelera que tuvieron que ver con traer
poner en escena obras que tendrían que ver con la contingencia y con la reflexión, generar espacios de cabildo, de asamblea. Bueno, algunos reaccionaron, otros no. Yo no sé si tenía mucho sentido que el GAM estuviera dando La Pérgola de las Flores. Claro, eso será ahí para el análisis, sí, pero digamos, claro, como no nos queda mucho tiempo, lamentablemente. Hay dos cosas que yo creo que son interesantes analizar. Uno es lo que decíamos, la apariencia de la burguesía, que tiene como este apellido de decir la obra que se adelantó al estallido social. Y lo otro, además, también analizar todo lo que pasó con las tesis, porque finalmente esto tenía como intención ser una obra. Ellas trabajan esto, vivían en Valparaíso, tomaron el texto de una feminista y lo transformaron finalmente en este grito de guerra, podríamos decirlo, a nivel mundial, de la opresión hacia las mujeres. Sí, bueno, lo de las tesis es genial, yo creo, porque, claro, tiene que ver con un colectivo feminista, pero creado en el seno de las artes escénicas en Valparaíso, que también siento que es otro llamado, digamos, mujeres de provincia, que toman un texto y realizan esta performance. Por eso es muy pertinente al mundo de las artes escénicas y por eso fue destacado recientemente por el Círculo de Críticos de Arte. Porque además da cuenta de toda la violencia que existe hacia las mujeres y que es transversal, digamos, a todo el mundo, a todas las clases sociales, por eso ha tenido la repercusión que ha tenido. Son nuevas formas también de manifestarse y siento que además justo fue en un momento donde se estaba llegando a una represión muy violenta y finalmente la respuesta que logra masificarse más es una respuesta sumamente pacífica, inclusiva, muy bonita, muy poética, pero además muy fuerte. Entonces siento que realmente lo que hicieron las tesis y que siguen haciendo y se sigue convocando a distintos llamados para participar. Bueno, y nos vemos, imagínate, en Turquía, o sea, hasta las diputadas ahí cantando porque habían... Sí, entonces realmente eso es... Y creo que da cuenta de nuevas formas también de protesta, de donde también está la plaza pública actualmente, porque como está la virtualidad ahí y como quizás el mensaje tiene que ser mucho más relevante incluso que la forma agresiva, no necesariamente nada. Claro, ya no nos queda tiempo, pero solo una recomendación para estos días en que estamos con mucho teatro. Mucho teatro, tienen que ir al Festival de Teatro Quilicura porque es gratuito, parte mañana, va a tener 30 obras en cartelera, tienen que darle un vistazo a lo que viene en Santiago a 1000, recomiendo mucho Cassandra, tienen que darle un vistazo a lo que viene en Santiago Off también y, por supuesto, no dejar de ver La Apariencia de la Burguesía, que es, ahí está en la dupla maravillosa de Luis Barrales y Aliocha de la Sota, que precisamente fueron los precursores de estrenar un día antes del estallido una obra que se contextualiza en la crisis de una familia chilena dentro de una revuelta popular. Exacto. Así es que da mucho cuenta de cómo estamos nosotros. Hay que ir al teatro. Tiene un origen ruso, en plena revolución se hace una adaptación de lo que está pasando en nuestro país. Se hace una adaptación, ahora termina siendo igual otra obra también. Ahí y es Luis Barrales, es muy chileno, hay que verlo. Claro, como siempre, un agrado. Muchísimas gracias. Gracias muy bien y buen 2020, ¿no? Sí, vayan al teatro. Sí, sin duda. Bueno, así llegamos al final. Nos vemos mañana, que esté bien.